Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xixin desde Beijing. Empezaremos esta edición viajando a unos 500 kilómetros al norte de Lima, capital peruana, donde un proyecto de irrigación desafía la naturaleza. Una hazaña de ingeniería moderna ha convertido más de 100.000 hectáreas de desierto peruano en tierra de cultivo, generando además energía hidroeléctrica y agua potable. Posteriormente visitaremos el estudio de Guillermo Mendoza, un argentino que mantiene viva una técnica ancestral para diseñar cuchillos y espadas, la forja del acero de Damasco. Y finalmente les presentaremos a Pamela Castro, una artista urbana brasileña que aboga por los derechos de las mujeres y defiende a quienes sufren opresión y violencia. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. En la costa peruana surge un desierto verde. Cuchillos forjados y labrados a mano en Buenos Aires. Brasil, grafitis contra la violencia de género. A unos 500 kilómetros al norte de Lima se encuentra la pequeña localidad de Biru, en el desierto de Sechura. Ahí el cambio climático está bienvenido. El deshielo de los glaciares andino ha convertido esta zona en una fértil tierra para el cultivo, que con la ayuda de un proyecto de irrigación de 825 millones de dólares se extiende por 40.000 hectáreas. Aunque el horizonte es verde y abundante, algunos temen que los glaciares acaben desapareciendo en unas pocas décadas. Se lo contamos en este siguiente reportaje. Con 28 de los 32 climas del planeta, no sorprende que Perú esté considerado uno de los países más vulnerables al calentamiento global. La extensión de la población donde la gente vive parece desafiar la lógica. La mayoría de sus 31 millones de habitantes vive en la costa árida, que tan solo tiene el 2% del agua del país. Pero a 600 kilómetros al norte de la capital, Lima, el proyecto de irrigación de Chavimochic ha desafiado la naturaleza. Esta hazaña de la ingeniería moderna ha convertido más de 100.000 hectáreas de desierto en tierra de cultivo. Como el río Santa corre por las montañas, el proyecto canaliza sus aguas hacia la red de canales que irrigan una serie de cultivos en esta planicie desértica. También genera energía hidroeléctrica para 50.000 personas y ofrece agua potable a cerca de 700.000 habitantes de la tercera ciudad más grande de Perú, Trujillo. Este gran proyecto de irrigación ha dado una nueva vida al desierto. Ahora aquí crecen espárragos y arándanos, pero como parte del agua viene del deshielo de los glaciares, muchos se preguntan cuánto durará la bonanza. Uvas y frutas de la pasión, espárragos y arándanos. Perú exportó más de 1.000 millones de dólares de fruta y verdura a Estados Unidos el año pasado. Europa también es un importante mercado y los exportadores del sector agrario peruano se están expandiendo hacia China, donde los arándanos y los aguacates están ganando popularidad. En términos de negocio, Perú está idealmente ubicado para satisfacer la demanda de productos frescos de fuera de temporada durante el invierno en el hemisferio norte. Los pequeños agricultores de los valles de Chao y Biru también se benefician de la caída del agua, pero el líder local Guillermo Vilcheres nos cuenta que está preocupado por el futuro. En el caso del río Santa también tenemos el estrés hídrico, que ya también año a año lo venimos viviendo, ¿no? ¿Y se sabe por qué? Bueno, los deslizamientos ya prácticamente los glaciales ya no están como antes. En la población sabemos que día a día va creciendo y se va a necesitar más agua, ¿no? Y creo que también se está preparando para eso. El deshielo continuo de los glaciares de la Cordillera Blanca de Perú no se detiene. Ya han perdido el 35% de su volumen en los últimos 40 años. Y se estima que glaciares como el de Pastoruri podrían desaparecer completamente en 2025.
En mi tiempo de vida, este glaciar ha retrocedido unos 600 metros de altura. El Pastoruri, que fue uno de los glaciares más accesibles y visitados, se ha convertido en un aviso del cambio climático. A medida que se desintegra la masa de hielo, se forman lagunas a su alrededor. Antes los glaciares servían para controlar las reservas de agua de toda la región, según comenta Alejo Cochachin, de la Agencia de Glaciología de Perú. Está retrocediendo de una forma muy rápida estos glaciares, y el cual está generando la formación de lagunas, como podemos observar en Pastoruri, una laguna que se ha desarrollado por efectos de retroceso. Hemos identificado un total de 860 lagunas que se han formado por retroceso glaciar. Estos son fuentes de agua para el futuro, para la cuenca, el cual estamos impulsando de que se aprovechen estos vasos o estas cubetas de las lagunas para poder almacenar agua. Hoy en día es demasiado peligroso escalar el glaciar. En lugar de escalar o esquiar sobre la capa de hielo como se hacía en el pasado, los turistas hacen una excursión sobre cambio climático para observar el fenómeno del calentamiento global desde primera línea. Perú acoge el 70% de los glaciares tropicales del mundo y han formado este impresionante paisaje. A medida que los picos blancos se ennegrecen, los agricultores locales sienten el cambio. Hay años, tal vez cosechas bien, y hay veces, hay años, no cosechas. Terminas, fracaso. Entonces, para los estudiantes niños, no hay para pan del día, es bien grave. Y con abono de oveja, buena cosecha. Cuando eres pobre, una mala cosecha supone un desastre. El tiempo es impredecible y más extremo, afirma Rosales. Fuertes lluvias, heladas, sequías y a menudo fuera de temporada. Las patatas que almacenó hace meses, que fueron sembradas a finales de este año, se deshacen en las manos. Vivo. Se pudrieron con gusanos que antes no alcanzaban esta altitud. Menos de medio grado de calentamiento significa una invasión de nuevas plagas en plantaciones donde antes nunca se usaban pesticidas. Pero la preocupación que no cesa es si habrá suficiente agua. Para averiguarlo viajamos por la montañosa carretera que lleva a lo alto del lago Palcacocha, principal suministro de agua de Huaraz, la ciudad más importante de la región. La gente ve el lago como fuente y como amenaza. Es el principal suministro de agua de la ciudad, que tiene más de 150.000 habitantes, pero su ubicación le da un potencial carácter destructivo. This lake has quadrupled in size in the last 15 years. Este lago ha cuadriplicado su tamaño en los últimos 15 años debido al deshielo de dos glaciares. La preocupación inmediata es que un bloque de hielo se pueda romper y caer en el lago, provocando un desbordamiento que podría desencadenar un gran alud en la montaña que llegase a la ciudad de Huaraz, con posibles consecuencias desastrosas. Por ahora el lago es seguro. En el control trabaja Caleb de la Cruz, que hace guardia y determina el estado del lago desde su base cada 2 horas. Nivel de agua 99.4. Es una vigilancia solitaria, pero hasta que no se instale un sistema de advertencia temprana, de la Cruz deberá continuar ahí, entre el lago y las 50.000 personas que viven en la zona de riesgo de inundaciones. Según cuenta César Flórez, el hombre responsable de la seguridad en última instancia, no tendrían tiempo para escapar. El tiempo que se está estimando ahora por los estudios que se han realizado, cómo está en este momento Palcacocha, es 30 minutos. Tiempo más que suficiente para evacuar. Tiempo que se evacúan todas las partes costeras como consecuencia de un tsunami. Pero en el caso de Palcacocha existen condiciones de ese tiempo aumentarlo con bastante tranquilidad, colocando disipadores de energía, diques descontinuados que vayan asegurando principalmente sedimentos y ganando tiempo. Pero hasta ahora ninguna infraestructura de mitigación de inundaciones está en funcionamiento. Por el momento, estos tubos negros bombean agua para reducir el nivel del lago. A medida que los glaciares se desvanecen, esa misma agua cristalina se convierte en un recurso escaso, nos explica Noah Walker Crawford, un antropólogo que está estudiando el impacto.
Si hubiera una inundación desde el lado Palcachoca, esta afectaría a 1/3 de la ciudad de Huaraz. La ciudad se extiende por una franja, pero la inundación se produciría justamente en el medio. Hay cerca de 50.000 personas viviendo en zona de riesgo, y según las autoridades, incluso si se pudiera advertir a la gente, habría unas 20.000 víctimas. Las autoridades están preparadas para lo peor, asegura Walker Crawford. Pero más allá de la amenaza inmediata causada por el deshielo del glaciar, hay otras implicaciones para la gente que vive cerca de los glaciares. A medida que se reducen los glaciares, los más vulnerables son los pequeños agricultores, que carecen de infraestructuras, mientras que abajo en la costa hay producciones agrícolas a gran escala, para los que esto es positivo, ya que el deshielo supone una mayor cantidad de agua y ellos tienen el dinero para implementar las infraestructuras pertinentes. Casi 2.000 personas perdieron la vida en 1941, cuando la presa del lago se rompió por primera vez. Desde entonces la población de la ciudad se ha multiplicado por 15. Aún así, la conexión con la madre tierra sigue siendo fuerte para esas personas de las montañas. Entre ellos el agricultor y guía de montaña Saúl Giulla, que ha presentado una acusación contra la empresa alemana de electrodomésticos RWE por su implicación en el calentamiento global. Apoyado por la ONG Germanwatch, Giulla, cuya casa está en zona de riesgo, señala que la compañía debería ayudar a pagar la seguridad del lago Palcacocha. El caso se está tramitando en Alemania. La rapidez como el glaciar se retira hace que haya lagunas, se sube de nivel y puede destruir una ciudad. Y al mismo tiempo ese mismo glaciar es fuente de agua para el campo, para tomar todos nosotros, para la ciudad. Entonces, si tú te imaginas a un futuro, ¿qué va a pasar cuando ya no tengamos ese masa glaciar, esos recursos? De un problema vamos a pasar, de un problema que es riesgo ahora, vamos a pasar a otro problema que es el agua. Escasez de agua. Entonces, todo eso en conjunto te hace inspirar, te hace que tú te hagas toda una demanda. Giulla está buscando una compensación de apenas $20.000 para sufragar las medidas de seguridad del lago. Entonces es nada más que un cosquilleo, ¿no? Sí. Pero en realidad no es suficiente lo que estamos... Sí. Tal vez es los daños que se está causándose, tal vez no son irreversibles y tal vez no tiene costo. Si su caso termina bien, las implicaciones podrían ser enormes, ya que abriría las reclamaciones para otras empresas industriales o energéticas, aunque puede ser demasiado tarde para revertir el deshielo de los glaciares si hay tiempo para conseguir justicia por el cambio climático. La forja del acero de Damasco es una técnica ancestral que permite dar vida a espadas y cuchillos a través de la soldadura. Se trata de un oficio que a día de hoy ya pocos artesanos utilizan. Uno de los pocos que quedan es Guillermo Mendoza, un argentino que desde su estudio a las afueras de Buenos Aires diseña y vende sus creaciones en todo el mundo. Guillermo Mendoza, nuestra voz urbana, es un heredero del siglo XXI, un maestro artesano. Cuando la gente se acerca y me pide un trabajo, me pide un cuchillo, entiende que cada pieza que yo hago es una pieza única, que su cuchillo es el único que hay en el mundo de ese. Desde su estudio en Buenos Aires, Mendoza utiliza una ancestral técnica para dar forma a piezas únicas. Básicamente soy un forjador de acero, me dedico casi exclusivamente a la forja del acero de Damasco. El acero de Damasco hoy es una técnica utilizada para hacer cuchillería de calidad. Es una superposición de láminas de acero. Consiste en el rescate de una técnica antigua, milenaria de forja de espadas. Básicamente son distintos tipos de acero que le otorgan a la hoja o a lo que hagas distintas cualidades y se
se van amalgamando unas con otras con una técnica muy antigua de soldadura que es el caldeo, que es la soldadura por el golpe del martillo y la temperatura únicamente. No tiene aportes, no se realiza con máquina alguna, sino simplemente por la temperatura y el golpe del martillo. Guillermo trabaja realizando esculturas y joyería, pero es más conocido por sus cuchillos impresos. Guillermo dedica sus días a este arte que considera parte de su herencia. Yo me crié con mis abuelos, si digo, hablo de la crianza en cuanto al lugar donde vos tomás referencia de los valores que tenés. Mi abuelo era un mecánico agrícola con mucho conocimiento de metales. Antes los mecánicos tenían la necesidad de saber de todo. Cuando yo era muy chico visitaba el taller y recuerdo la fragua perfectamente, mi abuelo trabajando. Cuando fui más grande mi abuelo ya no trabajaba, pero me podía contar y me hablaba mucho de las técnicas de trabajo, del temple, de los colores, de los metales, y me hablaba también mucho de la técnica que yo hoy utilizo como técnica central, que es el caldeo. Él a su vez también había aprendido de otros viejos, de gente más grande que él, y me transmitió este tipo de técnicas. Así que siempre está presente esto de la herencia. A mí me costó mucho venderlo los cuchillos porque entendía que mi abuelo me lo había dejado de alguna manera y era un poco como vender lo que me habían heredado. Me chocaba un poco. Cuando vi la conexión que se hace con la gente, esta fue la puerta de poder hermanar ambas cosas, la venta y la concepción de que la gente entienda que hay detrás de la construcción de mis cuchillos, que hay un cúmulo de emociones, de valores, de palabras, de herencias que van mucho más allá del filo de la pieza. Guillermo reconoce que es una persona seria, reservada y silenciosa y que está especialmente concentrado en su trabajo. En los años que lleva dedicado a la creación de cuchillos se ha ganado una merecida reputación internacional. De vez en cuando viaja a Europa y América del Norte para vender su trabajo y gracias al contacto con otros herreros y otras culturas ha creado un estilo único. Dibujo poco, las hojas no las dibujo, muy pocas veces. Por ejemplo, cuando viene un cliente, porque por ahí compartimos ideas. Entonces él me dice lo que él busca, y entonces yo lo dibujo para ver si yo estoy entendiendo bien lo que me dice y sobre todo cuando es en otro país. Entonces ahí dibujo un poco más. Pero si no, me llega en algún momento, veo en mi cabeza el dibujo del cuchillo que quiero hacer y bueno, voy por ese camino. En general encuentro el camino para llegar a lo que vi y siempre tengo en mi cabeza una idea nueva para llevar adelante. Pero siempre es una sorpresa porque nunca es exactamente lo que vos pensaste, es imposible, pero sí la idea que vos concebiste en primera instancia va a aparecer. Después con las variantes de cada cosa, con las variantes de si la planchuela del acero eran más gruesas o más finas de lo que vos rascaste, si le diste más o menos láminas, si retorciste más o menos el material, ahí va a haber variaciones. Pero la idea principal siempre va a estar ahí. Creo que más allá del filo buscan la concepción de que mis cuchillos son personales, quiere decir que no hago dos iguales. Entonces pienso que este es un componente muy preciado hoy en día, donde todo está industrializado, donde todo detrás del dinero se hace en producción. Mis cuchillos siguen siendo todos pieza única, el más sencillo, el más complejo, todos son piezas únicas. Yo creo que escribo en mis tarjetas que son cuchillos con espíritu y no me refiero a algo mágico, me refiero que en cada trabajo que yo hago están volcadas mis emociones, están volcadas mi herencia, hay un enorme cúmulo de cosas, la visión de mi familia, hay una enorme cantidad de cosas que se vuelcan en cada trabajo que yo hago. Guillermo nos confiesa que cuando empezó a fabricar cuchillos tuvo que elegir entre dos caminos. El primero, hacer piezas pequeñas y baratas que pudiera vender rápidamente. El segundo, el que finalmente eligió, desarrollar su propio estilo y trabajar en grandes proyectos. Muchos me dicen, bueno, es el momento de poner máquinas, poner gente, poner esto y poner el otro. Y la realidad es que si yo hiciera esto, traicionaría lo primero que me motivó a hacer esto, que es hacer cuchillos personales.
Así que la antigua fragua hará cuchillos a esta velocidad para siempre, porque lo que ofrezco y lo que me da placer es ofrecerle a la gente cuchillos únicos. Según un estudio realizado por el Foro Brasileño sobre Seguridad Pública, más de 12 mujeres son asesinadas al día en Brasil. Y un alarmante porcentaje de esa cifra es el resultado de la violencia doméstica. Este podría haber sido el trágico destino de nuestra protagonista de hoy, una estrella en ascenso conocida como la reina del graffiti de Brasil. En otro tiempo fue víctima de la violencia de género, pero decidió abandonar a su esposo y tratar de liberarse de sus demonios, ayudando a otras mujeres a través de su arte y su activismo. Ha recorrido un largo camino. Fue incluida en la lista de las 150 mujeres que mueven el mundo de la revista Newsweek y es reconocida como joven líder global en el Foro Económico Mundial. Hoy conocemos a Pamela Castro. Además de abogar por los derechos de las mujeres, también es defensora de los derechos de quienes sufren opresión o violencia. Los problemas de las mujeres son universales, el problema del patriarcado en el mundo. Hay distintos grados, algunos países son cerrados, otros más abiertos, pero el sexismo es muy fuerte, está muy presente. Estrutural muy fuerte, muy presente. Me llamo Pamela Castro, tengo 36 años, nací y crecí aquí, en Río de Janeiro. Mi trabajo se centra en el diálogo entre el cuerpo de la mujer y el paisaje urbano. Cuando tenía 24 años fui víctima de la violencia doméstica por parte de mi compañero. Me golpeaba y me encerraba. Fue una situación muy difícil para mí. Y fue una situación muy difícil para mí. Había estudiado Bellas Artes aquí en Río y después sufrí violencia doméstica en mi matrimonio, así que para liberarme de la situación en la que un hombre me acosaba, no me dejaba salir de casa, me oprimía, utilicé el graffiti para repensar quién era yo, para volver a encontrar mi propia identidad. O lugar que eu nasci, né, que é um subúrbio carioca chamado Penha,
Nací en un suburbio de clase media-baja de Río llamado Peña, donde no ves a gente haciendo cosas diferentes, donde tener éxito es convertirse en abogado o médico y eso ya es algo muy complicado, así que viajar por el mundo, difundir una idea y ser reconocida por mi trabajo es algo casi inconcebible. Ser reconhecida pelo seu trabalho realmente é algo inimaginável mesmo, né? La idea de este programa de Afrograffiti es contrarrestar la imagen de las mujeres negras que se ofrecen en los medios de comunicación locales. Así estas mujeres pueden usar los grafitis para representar su propia imagen, cómo se ven a sí mismas y cómo piensan sobre sus derechos. Y mudando, transformando esa sociedad. Eu fiz porque sempre tive muita dificuldade de asumir meu corpo. Lo hice porque siempre tuve dificultades para aceptar algunas cosas de mi cuerpo, así que pintándome a mí misma soy capaz de mostrar que me acepto y que estoy orgullosa. Me aceito e que eu tenho orgulho e é isso. Nos reconstruimos a nosotras mismas, éramos como semillas y ahora nos están creciendo las hojas, como a los árboles, con todo el conocimiento que hemos adquirido y los intercambios positivos. En esta representación camino con un vestido gigante que deja un rastro rojo que es la sangre de las mujeres que murieron solo porque eran mujeres. É o sangue dessas mulheres que morreram pelo fato de serem mulheres. É espetacular, né? Porque a gente pensa que é um pouquinho... Es fantástico, ¿no? Porque puedes pensar que no es para tanto, pero en términos globales está haciendo mucho. Son muchas las mujeres que viendo su trabajo y escuchándola descubren que lo que están atravesando es real y va en contra de la ley. Aquilo que ela está passando não é real, aquilo ali é ilegal. Mis murales son un regalo para ese espacio, para la ciudad. Siempre trato de hacerlos de modo que sea agradable, para que puedan verse de esa manera como un regalo. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español y en las redes sociales. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xixin en Beijing. Nos vemos en la próxima emisión.